Queridos amigos, familia, les saludo. Mi nombre es María Rodríguez. Yo me dedico a ayudar a personas gravemente lesionadas y el día de hoy les voy a platicar de algunas estrategias que pueden hacer los abogados y ustedes también para cerrar su caso de Workers' Compensation o de Personal Injury lo antes posible para que se puedan regresar a sus países, pero para que se regresen con salud y con dinero. Por favor, no se regresen lesionados y sin dinero. Hay muchísimas personas que me dicen, María, yo ya no quiero saber nada de mi caso, yo ya estoy desesperado, me está yendo terrible, los médicos no me atienden, no me hacen caso, me siento muy mal, yo no tengo a nadie aquí en este país que me ayude, estoy muy lesionado, yo lo que quiero es ya cerrar mi caso, yo no quiero saber nada absolutamente y ya me quiero regresar a mi país. Ese es un gravísimo error que cometen algunas personas. Ahorita les voy a platicar de Refugio, que es un cliente mío que le estuvimos ayudando con su caso de Workers' Compensation durante año y medio. Si me escuchas, Refugio, pues te mando un abrazo, un saludo, me acuerdo mucho de ti, espero que ya estés de regreso con tu familia, que estés reunido con ellos y que tengas mucha salud y que hayas invertido tu dinero para que tú y tu familia estén bien. Bueno, les platico que Refugio tuvo una lesión cerebral muy grave y tuvo un caso de Workers' Compensation y cerramos su caso por $1.3 millones y ya después que cerramos su caso, entonces ya se pudo regresar con su familia a México y bueno, pues fue un caso muy bonito, ¿no? De mucho éxito y de mucha satisfacción para nosotros poder haber ayudado a Refugio y así hemos ayudado a muchas personas también con lesiones graves que al final se regresan a sus países. Si este es tu caso y tienes una lesión, un accidente grave y ya estás desesperado, ya quieres regresarte a tu país, quiero decirte que este video te voy a decir estrategias para que pueda avanzar tu caso más rápido y para que tu abogado pueda hacer ciertas estrategias para cerrar tu caso lo antes posible y te puedas ir, ¿ok? Bueno, mi opinión número uno, mi consejo número uno es que no te regreses a tu país sin haber resuelto tu caso, porque pues si estás lesionado, yo sé que es difícil, ¿ok? Yo sé que es muy difícil porque muchos de ustedes están aquí en Estados Unidos y no tienen familia, no tienes amigos, no tienen a nadie que les ayude y están lesionados, están desesperados, ya no tienen dinero para pagar la renta, los médicos sienten que los médicos no lo están atendiendo, sienten que no están avanzando y ya dicen como, ya me quiero regresar, ya no quiero saber nada. Bueno, lo primero que tienen que hacer es tener un buen abogado que les ayude, ¿ok? Si tú no tienes un abogado, eso es lo que te está pasando. Si tú no tienes un buen abogado, ¿qué va a pasar? Los médicos de la aseguradora van a minimizar tu lesión y no te van a hacer caso y no te van a ayudar a recuperarte. Entonces, paso número uno, tienes que tener un buen abogado que te cambie de médico a los médicos correctos. Los médicos de la aseguradora no te van a ayudar. Esos médicos siempre van a decir que tu lesión es leve, que no tienes mucho, te van a negar tu cirugía, te van a negar tus cheques, te van a negar tus medicamentos, o si te dan tus cheques luego te los van a quitar y te van a mandar a trabajar con restricciones. O sea, la aseguradora te va a hacer trampas y trucos para alargar tu caso y para negarte todo lo que sea posible. Entonces, número uno, tienes que tener un abogado desde un principio para que el abogado te ayude a ver a los médicos correctos, ¿ok? El abogado te puede cambiar de médicos para que en vez de ver a los médicos que te asigne la aseguradora, que el abogado te asigne los médicos que te van a ayudar a ti, que están de parte tuya. Hay dos tipos de médicos, los médicos que le ayudan a la aseguradora y los médicos que le ayudan al trabajador. Si tú tienes un abogado, pídele que te cambie de médicos a los médicos que le ayudan al trabajador. Esos médicos son generalmente más caros, más especializados, mejores médicos, van a hacer reportes favorables hacia ti y te van a ayudar a que tu caso vaya más rápido. También es muy importante que platiques algunas estrategias con tu abogado. Por ejemplo, si tú tienes una cirugía, hay ciertas cosas que el abogado puede hacer para que la cirugía sea aprobada de manera correcta. Hay veces que la cirugía la niega la aseguradora. Para que la aseguradora lo apruebe, por ejemplo, una cirugía, tienen que ver que el médico haga los RFAs correctamente. Los RFAs, y en cada estado tienen nombres diferentes, son los reportes o las justificaciones que hace el médico de Workers' Comp para que la aseguradora apruebe ciertos procedimientos, ya sea terapias, cirugías, estudios de resonancia magnética, MRI o lo que tú necesites. Cualquier cosa que tenga que aprobar la aseguradora, el médico tiene que justificar
de manera correcta por qué se necesita hacer ciertas cosas o tu cirugía, por qué se necesita hacer el MRI, por qué se necesita hacer tal terapia, por qué se necesita hacer tal medicamento. Eso es algo que el médico tiene que hacer. El médico tiene que justificar el por qué tú necesitas ciertas cosas, ¿ok? Por eso es muy importante que tu abogado te escoja el médico correcto para que ese médico pueda hacer las justificaciones que se requieren para que la aseguradora autorice lo que tú necesites, ¿ok? Entonces, de esa manera tu caso va a caminar más rápido. Otra cosa que tu abogado puede hacer es hacer audiencias, hacer peticiones de audiencias. Si la aseguradora no está respondiendo a ciertas peticiones, puede hacer una audiencia para que tu caso vaya más rápido. También lo que puede hacer es hacer la petición ya del QME, por ejemplo, de tu médico evaluador, que te hagan una evaluación para ver qué tanto daño permanente tienes, y se puede hacer la petición de tu compensación antes de tiempo, pero ojo, tengan mucho cuidado, cada caso es diferente, así que consúltelo con tu abogado. Si van a hacer la petición antes de tiempo, o sea, antes de que se termine tu caso y antes de que vayas durante todo el proceso, si lo van a hacer antes, mucho cuidado, ojo, no le platiques a la aseguradora, o sea, al ajustador, y no le vayas a platicar al médico que tú te quieres regresar a tu país y que ese es tu objetivo. Porque si tú le dices a tu médico o al ajustador de la aseguradora que tu objetivo es irte a tu país de regreso, ellos lo van a utilizar en tu contra y ya no te van a querer dar servicios porque saben que como tú estás desesperado por regresarte a tu país, vas a querer precisamente hacer eso, a cancelar todo para irte a tu país y entonces tu caso va a valer cero o tu caso va a valer casi nada. Entonces ten mucho cuidado, esa es una estrategia que puedes hacer. Sí le puedes decir a tu abogado que tu meta es irte de regreso a tu país ya con tu familia y que por favor cierre tu caso lo antes posible para que tu abogado haga las estrategias correctas para que te puedas ir más rápido. Pero cuidado, no le vayas a decir esto a la aseguradora, o sea, al ajustador, y no se lo vayas a decir a tus médicos porque ellos van a utilizar ese pretexto para generalmente quitarte los beneficios y ya no querer hacer nada más y tratar de cerrar tu caso sin valor, ¿ok? Entonces, ten mucho cuidado. Entonces, hay muchas estrategias que el abogado puede hacer, te puede mandar al QME, puede hacer petición de la audiencia para acelerar ciertos procesos. A lo mejor si ya no te quieres hacer la cirugía aquí en Estados Unidos y te la quieres hacer en tu país, eso también es muy válido. Obviamente, generalmente en México, en Colombia, en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua, las cirugías cuestan muchísimo menos y si vas con un doctor privado, generalmente los doctores privados en los países de Latinoamérica son buenos. Entonces también otra estrategia que puedes hacer es tratar de cerrar tu caso antes de la cirugía y llevarte tu dinero y hacerte la cirugía en tu país. Pero para esto tienes que hablar con tu abogado, no con tu médico, no con el ajustador, con tu abogado, para que tu abogado haga una estrategia primero para que la cirugía que tú necesitas o el tratamiento que tú necesitas se autorice. Y una vez autorizado, cuando ya está autorizado ese tratamiento o esa cirugía, el caso generalmente va a valer mucho más, ¿ok? Mucho más. Para que entonces sí, ya cuando esté autorizado y tu caso valga más, ahí sí el abogado pueda hacer la petición de que quieres tu compensación y entonces ya te puedas ir con dinero y con salud a tu país. Esa es mi opinión y mi recomendación. Ahora, ten mucho cuidado, estos videos no son un consejo legal, cada caso es diferente y tienes que consultar a tu abogado. Esta no es una receta que yo estoy dando para todos los casos porque cada caso es muy particular, cada lesión es muy diferente. Hay personas que tienen lesiones de mano, lesiones de hombro, lesiones de cuello, lesiones de espalda y cada caso es muy diferente. Cada caso lleva una estrategia totalmente diferente y cada caso dura totalmente tiempo diferente. Entonces, por favor, estos videos míos no son un consejo legal, simplemente es una opinión de cosas que yo he visto durante mucho tiempo ayudando a personas lesionadas. Siempre tienes que consultar a tu abogado, ¿ok? Pero bueno, en resumen es esto. No te regreses a tu país lesionado y sin dinero. Si te vas a regresar a tu país, regrésate con dinero y ya recuperado. O por lo menos con dinero para que después en tu país puedas pagar a doctores privados. Habla con tu abogado de qué estrategias se pueden hacer para que cierren tu caso pronto y te puedas regresar a tu país
como te decía, con salud y con dinero. No te regreses antes así como estás ahorita, ¿ok? Hay estrategias que se pueden hacer. Mi nombre es María Rodríguez, me dedico a ayudar a personas gravemente lesionadas. Por favor, si tienes dudas y tienes un caso de lesión o accidente grave, mándame un mensajito de WhatsApp. Mi teléfono es 669-342-8115. Yo misma te voy a contestar. Únicamente, por favor, escríbeme si tienes un caso de lesión, si tienes daños graves en tu cuerpo y si todavía no tienes un abogado. Llámame, con mucho gusto te voy a contestar yo misma, 669-342-8115. Y te digo que también, no nada más en casos de Workers' Compensation, sino también en casos de Personal Injury, sería mi misma opinión que yo te daría si tú tuviste un caso en donde te chocaron, te atropellaron, te caíste en un lugar público, tuviste un accidente en la bicicleta o cualquier caso civil, cualquier caso de Personal Injury. Te recomendaría lo mismo, ¿ok? Habla con tu abogado porque en casos civiles es diferente. En lo que se va a tardar tu abogado es en recabar la evidencia, ¿ok? Eso es lo más tardado en un caso de personal injury, en un caso civil, que es que el abogado va a tener que recolectar el reporte de policía, los videos de las calles, los testigos, toda la evidencia que haya de quién fue el culpable y por qué fueron culpables para poder ayudarte a ganar el caso. También el abogado, en un caso de personal injury, tiene que hacer la investigación de la persona o la parte culpable, cuál es la aseguradora que va a estar pagando tus gastos, ¿ok? Entonces todo eso tarda tiempo. Si es que no te quieres seguir tratando, a lo mejor no quieres hacerte la cirugía aquí en Estados Unidos, también puedes hablar con tu abogado para que el abogado pueda negociar con la aseguradora, decir, miren, aquí están todos los reportes médicos que indican que mi cliente necesita tales tratamientos, tales cirugías, todo lo que tú necesites. Esos son los daños que mi cliente tiene, perdió su casa, no sé, daños psicológicos, daños morales, tales daños económicos, ¿no? El abogado tiene que presentar una carta en donde va a sumar todos los daños y todos los gastos que has incurrido debido a este accidente que tú tuviste. Y aunque no se te haga la cirugía, probablemente, o todavía todo el tratamiento que tú necesites, probablemente tu abogado pueda negociar con la aseguradora, con ciertos reportes médicos que ya se tengan, y probar que tú tienes una lesión, y con esas pruebas el abogado pueda negociar que tu caso se pueda cerrar antes para que tú te puedas regresar a tu país. Pero recuerda, siempre dile únicamente a tu abogado, no a los médicos, no a los ajustadores. De igual manera, en un caso civil, siempre dile a tu abogado, pero no a los médicos, no a los ajustadores, para que tu abogado haga una estrategia correcta y te pueda ayudar a sanar pronto, ver a los médicos que te corresponda ver y poder cerrar tu caso para que te puedas ir a tu país con salud y con dinero, ¿ok? Te mando un abrazo, soy María Rodríguez, me dedico a ayudar a gente gravemente lesionada. Les mando un abrazo fuerte, mi teléfono 669-342-8115. Yo misma te voy a contestar y por favor comparte este video para que le pueda llegar a más personas lesionadas que necesiten mi ayuda. Este video es con fines educativos para que tú aprendas de este tema. No es un consejo legal, no es un consejo jurídico